Hola queridos hermanos, bendiciones, qué bueno nuevamente comunicarnos con ustedes a través de este medio y compartirles el estudio de la lección para este momento. Lección 2. Enséñanos a orar. Estamos hablando de los salmos. Los salmos son oraciones, son lamentos, son poemas, son cantos. Mis hermanos, es una experiencia reconfortante cuando nosotros leemos los salmos, cuando los estudiamos y aprendemos de ellos y de las experiencias de todos aquellos hombres que pasaron por momentos difíciles, también tuvieron momentos de alegría y los plasmaron en estas letras. El texto que tenemos para este estudio, Lucas 11:1, texto para memorizar. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. La creencia de que únicamente la oración espontánea es real, no la oración de memoria, parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Dios colocó un devocionario, Salmos, en el corazón de la Biblia, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar hoy. Desde la antigüedad, Salmos ha dado forma a las oraciones del pueblo de Dios, incluyendo las de Jesús. Primera de Crónicas 16, 7-9, Nehemías 12:8, Mateo 27:46, Efesios 5:19. Esta semana analizaremos el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar su vida de peregrinaje y a crecer en su relación con Dios. Debemos recordar que los salmos son oraciones y como tales tienen un valor incalculable, no solo por su información teológica, sino también por el modo en que pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y colectivas. Orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. Esta semana seguiremos examinando salmos, especialmente en el contexto de las ocasiones en que las cosas no nos van muy bien. Fomentar el uso de los salmos en la oración. ¿Cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente? Salmo 105, el versículo 5 nos dice: Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y Santiago 5:13 nos dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Tener en cuenta esta colección de salmos en nuestras oraciones y en cada una de las actividades espirituales, tanto personales como en los templos, es de vital importancia. Salmo 15, liturgia de entrada. Salmo 16, canto de confianza. Salmo 17, oración de ayuda. Salmo 18, canto real. Salmo 19, revelación, la creación y la Torá. Salmo 20 y 21, cantos reales. Salmo 22, oración de ayuda. Salmo 23, canto de confianza. Y Salmo 24, liturgia de entrada. Es muy importante que nosotros hagamos un plan de estudio, de lectura de los salmos. ¿Cómo comenzar? Podríamos comenzar en orden. Ir leyendo cada salmo, aunque podemos elegir salmos para diferentes actividades. Salmo cuando vamos a acostarnos, salmo cuando vamos a levantarnos, salmo que nos ayuda en los momentos difíciles, Salmo 91, salmo de confianza o un canto de
confianza en Dios, Salmo 23. Cada salmo tiene un mensaje especial para los hijos de Dios. Si algo en el salmo te desafía, reflexiona. Por ejemplo, si el salmo corrige tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo a lo que te enfrentas, contempla el mensaje del salmo a la luz de la persona de Cristo y su obra salvífica, y de la esperanza a largo plazo que la obra de Cristo nos ofrece. Como sabemos, o debiéramos saber, siempre ayuda a mirar todo lo que hay en la Biblia bajo la perspectiva de Cristo y de la cruz. Además, detecta nuevos motivos de oración que te ofrece el Salmo y piensa en su importancia para ti, para tu iglesia y para el mundo. Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Si el Salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, intercede en oración por esa persona. La cuestión es que los salmos abarcan muchos aspectos de la vida y podemos enriquecernos al leer y asimilar en nuestro corazón lo que nos dicen. Reflexionemos en la siguiente pregunta. ¿Qué significa? La palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, Colosenses 3:16. ¿Por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia y el más crucial? Es, mis hermanos, fundamental que cada día nos relacionemos con la palabra de Dios. El estudio para el día lunes está titulado Confianza en tiempos difíciles. Todos los cristianos entienden de momentos de desesperación y sufrimiento, y los han vivido. Momentos en los que se han preguntado ¿qué hace el Señor? ¿O por qué el Señor permite que les sucedan estas cosas? Los mismos salmistas pasaron por experiencias parecidas y por inspiración divina registraron lo que les había acontecido. Es el caso del Salmo 44. ¿Qué nos dice y por qué es relevante para los creyentes en todas las épocas? La primera parte de este salmo exalta al Señor por lo que hizo y sobre todo por lo que ha hecho en la antigüedad. Y la segunda parte dice que ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos ha dejado? ¿Por qué Dios nos ha desamparado? Y tal vez por esa experiencia pasamos todos los cristianos. Nos preguntamos, ¿qué pasa? Examinamos nuestra vida. ¿Qué hay en mi vida que tal vez ha hecho que el Señor no escuche mi plegaria, mi oración? Pero me llama la atención de este salmo cómo dice el salmista que ellos son fieles, que hay fidelidad. Parece ser que muchas veces también nos olvidamos o no reconocemos nuestras iniquidades y así reclamamos al Señor. Salmo 44, por ejemplo, puede ayudar a los fieles a articular libre y adecuadamente su experiencia de sufrimiento inocente. Orar los salmos ayuda a la gente a experimentar la libertad de expresión en la oración. Los salmos nos dan palabras que no encontramos ni nos atrevemos a pronunciar. Nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino. Pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. Salmo 44, 18 al 19. Sin embargo, fíjate en la manera en que comienza Salmo 44. El escritor habla de cómo en el pasado Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. De ahí que el autor exprese su confianza en Dios y no en mi arco, Salmos 44, 6. A pesar de ello, el pueblo de Dios sigue sufriendo. La lista de ayes y lamentos es larga y dolorosa. No obstante, incluso en medio de todo esto, el salmista clama a Dios para que los libre. Redímenos a causa de tu constante amor, Salmo 44, 26. Es decir, incluso en medio de los problemas, conoce la realidad de Dios y su amor. Reflexionemos en el siguiente pensamiento. Recordar tiempos pasados en los que la presencia de Dios se sentía muy real, ¿cómo puede ayudarte a afrontar los momentos en los que los problemas te hacen pensar que
¿Dios está lejos? Qué importante esto, mis hermanos, no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Si no olvidamos todas sus bendiciones, no tendremos queja en los momentos difíciles. Nos aferraremos más y más de su mano, estaremos siempre en su presencia. Un salmo de desesperación. Orar los salmos no solo permite que los fieles articulen sus oraciones libremente. Los salmos supervisan su experiencia según las normas de Dios y la hacen llevadera al introducir esperanza y la seguridad de la presencia de Dios. Es el caso del Salmo 22, salmo que conocemos como el Salmo mesiánico. Hay expresiones aquí que el Señor repitió en su agonía. La pregunta es, ¿cómo podemos aprender de este salmo con respecto a la confianza en Dios en medio de un gran sufrimiento? Analicemos aquí los sufrimientos del Señor en la parte final de su ministerio, cuando estaba en la cruz y cuando expresó las palabras de este salmo. En resumen, al darnos palabras para orar, Salmo nos enseña a mirar más allá de nuestra situación actual y por fe a ver el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia de Dios. De este modo, la oración de los salmos lleva a los fieles a nuevos horizontes espirituales. Los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde están en ese momento. Los adoradores son guiados a dejar en manos de Dios sus cargas de dolor, decepción, ira y a confiar en Él, sean cuales fueren sus circunstancias. El cambio del lamento a la alabanza que se observa en muchos salmos sugiere la transformación espiritual que experimentan los creyentes cuando reciben la gracia y el consuelo divino en la oración. Es el caso que presenta el apóstol Pablo en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el texto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿A qué gozo se refiere el apóstol Pablo? Que al Señor lo inspiró en la parte final de su ministerio, en la cruz, el salvarnos a nosotros. El gozo de vernos un día con Él y de vivir con Él por la eternidad fue lo que Él sufrió. Y por eso menospreció el oprobio, el dolor, la tristeza que le trajo haber sido rechazado por aquellos a los que Él vino. ¿Cómo podemos aprender a ver más allá de nuestras pruebas inmediatas y así confiar en la bondad de Dios, sea cual fuere la situación que enfrentamos ahora? Es posible que estamos hablando para alguien que está pasando por momentos muy difíciles, en situaciones como aquellas que afrontamos diariamente, en la salud, en aflicciones, en familia, en economía. Mi hermano querido, ¿cómo podemos aprender a ver más allá? Cómo el Señor en la cruz vio más allá el triunfo que Él tendría y cómo tendría el gozo de ver a los redimidos con Él por la eternidad. Como dice el dicho, al final del túnel hay una luz. De la desesperación a la esperanza. Probablemente todos nos hemos enfrentado a momentos en los que la presencia de Dios parecía estar muy lejos de nosotros. ¿Cómo ha podido suceder esto? Los salmistas, seres humanos como el resto de nosotros, seguramente se han enfrentado a cosas similares, aunque si a veces nuestros pecados nos traen pruebas, otras veces nos parecen sumamente injustas y nos sentimos como si no mereciéramos lo que ahora se nos presenta. De nuevo, ¿quién no ha pasado por esto? Salmo 13. ¿Qué dos estados de ánimo principales pueden distinguir en este salmo? ¿Qué decisiones crees que provocó el cambio radical
en la perspectiva general del salmista? Salmos 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga el enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Esta es una expresión, mis queridos hermanos y amigos, que nos conmueve. Si alguna vez has pasado por esta situación, en un momento de desesperación, recuerde aquí la expresión del salmista: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Quizá nos hemos sentido con ese espíritu de reclamarle al Señor, de preguntarle al Señor. Lo principal aquí que no podemos olvidar es que el Señor siempre nos lleva a elegir, a confiar en Él y sobre todo a tener en cuenta su poder de redención. Él quiere redimirnos. Ahora vemos nubladamente las cosas. Nos parecen difíciles, nos parecen terribles, pero un día veremos que todo eso fue para nuestro bien. La pregunta es, ¿cómo pueden nuestras pruebas, lo que nos sucede a diario, los momentos difíciles que vivimos, acercarnos a Dios? ¿Por qué no podemos, mis hermanos, descuidarnos? ¿Por qué debemos siempre estar cerca de Él, no alejarnos de Él? Es la pregunta que debemos analizar. Porque si nos descuidamos, posiblemente terminemos alejados de Él. Muchas personas, por no decir millones de personas, de creyentes, una vez disfrutaron de estar en la fe, de luchar por su experiencia cristiana, pero algún problema, alguna situación los hizo apartar de Dios. Desconfiaron de Él. La prueba nos debe robustecer, nos debe llevar a fortalecernos cada día. Para el día jueves, oh, restáuranos otra vez. ¿Para qué ocasiones crees que este salmo sería una oración adecuada? ¿Cómo podemos beneficiarnos de los salmos de lamento incluso en momentos alegres de la vida? Salmo 60, 1 al 5. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, las has hendido. Sana sus roturas, porque titubeas. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Los salmos de lamento suelen entenderse como oraciones de personas que viven tiempos difíciles, ya sean físicos, psicológicos o espirituales, o las tres cosas. Sin embargo, esto no significa que debamos evitar estos salmos, incluso en los buenos tiempos. A veces puede haber una divergencia total entre las palabras del salmo y la experiencia presente del adorador. Sin embargo, los salmos de lamento pueden ser beneficiosos para los adoradores que no están en dificultades. No siempre estaremos en dificultades, por supuesto. Hay momentos de alegría, momentos de bendición. Cuán agradecidos y cuánto deberíamos nosotros alabar al Señor y sobre todo cantar salmos a su nombre. Estamos en un mundo lleno de dificultades, en un mundo donde los problemas están a la orden del día, pero el Señor está ahí siempre para fortalecernos. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza,
Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado, y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder, ¿y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Elena de White, El Ministerio de la Bondad, página 27 y 28. Elena de White describe los salmos penitentes de David. Por ejemplo, Salmo 51, como el lenguaje de su alma, y las oraciones que ilustran la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Camino a Cristo, página 37 y 38. Anima a los creyentes a memorizar textos de salmos como medio de fomentar el sentido de la presencia de Dios en la vida de ellos. Y destaca la práctica de Jesús de elevar su voz con salmos cuando se enfrentaba a la tentación y el miedo opresivo. También señala cuán a menudo por medio de las palabras de una canción sagrada brotan en el alma manantiales de penitencia y fe, de esperanza, de amor y gozo. En realidad, más de un canto es una oración. Elena G. de White, Libro a la Educación, página 152. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos hasta aquí en este comentario. Que Dios te bendiga, te inspire y que la lectura de los salmos cada día fortalezca nuestra vida espiritual. Memorizarlos sería una de las mejores tareas que podríamos emprender en este estudio en estos 3 meses. Que Dios te bendiga.